26 de julio, el santo del día. Hoy los católicos nos encontramos reunidos en torno a dos santos, los abuelos del niño Jesús, a saber, los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. En la Sagrada Escritura se narra que la madre del profeta Samuel, Ana, en la dolorosa esterilidad que le había quitado el privilegio de la maternidad, se dirigió con ardiente oración al Señor e hizo voto de consagrar al servicio divino al hijo que Dios le hubiese concedido. Obtuvo la gracia y después de haber criado al pequeño Samuel, lo llevó a Silos, en donde se guardaba el arca de la alianza, y se lo entregó al sacerdote Elí, después de haberlo ofrecido al Señor. Sirviéndose de esta historia que encontramos en el primer libro de Samuel, del Antiguo Testamento, el protoevangelio de Santiago, que no es un escrito canónico, es decir, que pertenezca a la Sagrada Escritura, pero que fue escrito allá por el siglo II, narra la historia de Joaquín y de Ana, padres de la Virgen María. La esposa de Joaquín, después de una prolongada esterilidad, obtuvo del Señor el nacimiento de María, a quien llevó al templo a los 3 años, exactamente como Ana, la mamá de Samuel, llevó a su hijito al templo, a Silos, en donde se encontraba el arca del Señor. Pues Ana, la mamá de María, según esta tradición, pues, hizo lo mismo con su propia hija, María, y a los 3 años la dejó al servicio divino en el cumplimiento del voto que había hecho. Como ven, el mismo esquema. El fundamento histórico, probable aún en la discordante literatura apócrifa, se encuentra en todo caso falsamente revestido de elementos secundarios, copiados del episodio de la madre de Samuel, como acabamos de constatarlo. Como en los evangelios no se encuentra ninguna alusión a los padres de la Virgen María, no nos quedan sino los escritos apócrifos, en los que es posible encontrar, entre los predominantes elementos fantásticos, alguna noticia auténtica recogida por antiguas tradiciones orales. Pues bien, el culto hacia los padres de la Virgen María es muy antiguo, esto hay que reconocerlo, sobre todo entre los griegos y la Iglesia de Oriente. En efecto, en Oriente ya se veneraba a Santa Ana en el siglo VI, pues que ni siquiera 500 años después de los acontecimientos en que se refleja la vida de Jesús y de María. Y esa devoción se fue extendiendo poco a poco en todo el occidente, en toda la iglesia, a partir del siglo X. Llegó a su máximo desarrollo en el siglo XV. En 1584 se instituyó la festividad de Santa Ana, pero a San Joaquín se le había dejado discretamente aparte, probablemente por la misma discordancia respecto de su nombre, que se revela en los escritos apócrifos posteriores al protoevangelio de Santiago. Este era antiguo, pertenece al segundo siglo, como ya dijimos. Entonces no se sabía qué nombre ponerle al padre de María Santísima. El nombre de Ana floreció muy pronto, se impuso muy pronto, además inspirándose en Ana, la mamá de Samuel. Pues bien, a más del nombre de Joaquín, al padre de la Virgen María se le da el nombre de Cleofás, también el de Sadoc, y finalmente inclusive el nombre de Elí. Los dos santos se celebraban por separado. A Santa Ana el 25 de julio por los griegos y al día siguiente por los latinos, el 26 de julio. En 1584 fue también incluido en el calendario de los santos Joaquín, primero para el día 20 de marzo, después del domingo de la octava de la Asunción, y esto en 1738. Luego, finalmente, el 16 de agosto en 1913. Y actualmente
En toda la Iglesia Católica celebramos la fiesta de los papás de María Santísima el 26 de julio. Actualmente esa es la fecha para Ana y Joaquín, su esposo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Nosotros conocemos la flor, el fruto suavísimo, hay que decirlo mejor, queridos oyentes. Nosotros conocimos la flor y el fruto suavísimo producido por la planta añosa. Flor y fruto es la Virgen Santísima, la Virgen Inmaculada, la que por divino privilegio fue libre del pecado original para ser después el tabernáculo vivo de Dios hecho hombre. Entonces, la Iglesia, los fieles, en su sencillez, comprendieron que este flor y fruto, que es María Santísima, tuvo que tener unos padres igualmente, sino santos inmaculados como ella. Eso no. Ellos también nacieron con el pecado original, como todos nosotros, pero tuvieron que ser santos, ya que tan santa es flor y fruto que es María la Inmaculada. Deducimos, pues, la santidad de sus padres, Ana y Joaquín, por la santidad de María. Es justo, es lógico que María tan santa tuviera santos papás, Joaquín y Ana. Los invocamos pidiendo su intercesión por todas nuestras familias. De tal palo se acostumbra a decir popularmente, y perdón que bajemos el tono, de tal palo la astilla, o como nos preocupan los papás. Necesitamos papás realmente cristianos para tener hijos cristianos. Es verdad, alguna excepción se da. Algún fruto puede podrirse aunque la planta sea buena, pero ese refrán tiene gran valor. Papás, pidamos la intercesión de los santos Joaquín y Ana para que con nuestro cuidado, con la gracia de Dios, podamos transmitir los grandes valores cristianos a nuestros hijos. Santos Joaquín y Ana, rueguen por nosotros.